Siendo ese problema, bajo cualquier lenguaje de programación y lo codifico. ¿Cuál es esa notación estándar para programación? ¿Pseudocódigo nadie vio? ¿El diagrama puede ser? El pseudocódigo. ¿Alguien vio pseudocódigo, aunque sea en el curso ingreso? Sí. El Sí. pseudocódigo. ¿UML será? ¿Cómo? ¿UML? ¿O El no? pseudocódigo. El pseudocódigo UML es más para análisis, ¿sí? El pseudocódigo, yo estoy hablando para programación. Esa notación estándar en programación era el pseudocódigo, donde yo planteé el problema en forma. Yo no codifico, no escribo en un lenguaje puntual. Yo digo, si pasa tal cosa, entonces hacer tal otra. Esa notación estándar, cualquier programador de cualquier lenguaje lo lee, lo interpreta, entonces baja a cualquier lenguaje de programación y codifica. Esa notación es una notación estándar y genérica, ¿sí? Que lo entiende, lo tiene que leer e interpretar cualquier programador, ya sea el lenguaje que sea. Bueno, el equivalente es el álgebra relacional, ¿sí? La álgebra relacional es esa notación estándar, ¿sí? Donde cualquier administrador de base de datos de cualquier motor tiene que saber leer e interpretarlo, esas expresiones algebraicas, y después bajo en vez de un lenguaje, que bajo a cualquier motor de base de datos y tengo que saber cómo se hace, ¿sí? La operación en SQL. Ya vamos a ver que para cada operación de álgebra existe el equivalente en lo semántico en SQL, ¿sí? Es el equivalente a eso, el pseudocódigo en programación, el álgebra relacional. ¿Sí? ¿Se entiende el concepto, chicos? Ahora igual vamos a ver con ejemplos y demás, ¿no? Cada operación de álgebra relacional y demás. Muestra la introducción, ¿no? Empezamos con las operaciones. ¿Qué tenemos? Las operaciones. Ay, me fui. Las operaciones en cuestión son la unión, intersección, diferencia, producto cartesiano, como operadores tradicionales, y la restricción, conocida también como selección, proyección, natural y zeta, y división, como operadores relacionales específicos. Vamos a empezar a ver cada uno de ellos y con ejemplos. Esas son las operaciones más básicas de álgebra relacional, de esta notación estándar. Bueno, la unión. Empezamos. Considerando dos relaciones, se constituye una relación resultado formada por todas las filas que aparecen en cualquiera de las dos relaciones especificadas. ¿Sí? La unión, ¿qué va a ser? Igual ahora acá se nombran, después se ven con ejemplo cada una de ellas, y cómo se expresa en forma algebraica. La unión, yo voy a expresar en forma algebraica, a tal tabla le tengo que hacer una unión con otra tabla. ¿Sí? Esa es la expresión algebraica. Ustedes tienen que saber leer y luego bajar a SQL y saber cómo se hace eso. Vamos a ver también el equivalente de SQL que ustedes ya han aprendido. Cómo es ese equivalente en SQL. Entonces, acá yo voy a expresar, a tal tabla tengo que hacer una unión con tal otra. Esa es la expresión algebraica. No es una consulta SQL, ¿se entiende? Es una expresión algebraica, es más resumida, pero con operaciones de álgebra relacional. ¿La intersección qué es? Yo voy a decir tal tabla, intersección tal otra. Entonces, considerando dos relaciones o dos tablas, se construye una relación formada por aquellas filas que aparezcan en las dos relaciones especificadas. O sea, los que se repiten en las dos tablas. Si yo digo a la tabla A, le hago una intersección con tabla B, yo leo eso en la álgebra relacional y cuando bajo al motor, ya sea el motor que sea, tengo que saber cómo hacer una intersección entre dos tablas. ¿Se entiende el concepto? El concepto, y ahora vemos los ejemplos. La diferencia. Considerando dos relaciones, se construye una relación de resultado formada por todas las filas de la primera relación que no aparezcan en la segunda relación. Entonces, ¿qué es la diferencia? Yo digo, a la tabla A le aplico la diferencia a la tabla B. Entonces, ¿qué es aplicar la diferencia? El contenido de la tabla A, ¿sí? Lo que está en A que no está en B. Eso quiere decir la diferencia. Ahora vamos a ver los ejemplos, no se preocupen. Ahora es el concepto, capaz que no queda del todo claro, pero cuando veamos el ejemplo se va a interpretar mejor. El producto o el producto cartesiano. Considerando dos relaciones, se construye una relación que combina todas las combinaciones posibles de filas, una a cada una de las dos relaciones. Al hacer el producto cartesiano, yo digo a tal tabla, producto cartesiano, la otra tabla. El producto cartesiano es hacer todos con todos. La primera fila de una tabla con todas las de la segunda de la primera tabla con toda la segunda. Fíjense acá a la derecha que está la representación gráfica de cada una de ellas. ¿Qué es el producto cartesiano? Si yo tengo la tabla A de registros y la tabla B de estos dos, el hacer producto cartesiano es hacer todos con todos. O sea, el primer registro con todos, A con D y A con E, ven acá está, B con D y B con E, B con D, B con E, y C con D y C con E. ¿Ven? Esto es hacer todos con todos. Esto es el producto cartesiano entre dos tablitas. ¿Se entiende el concepto, chicos?
¿Se entiende? Sí. Ahora vemos ejemplos igual, no se preocupen. La estamos definiendo una por una y luego vemos ejemplos de cada una de todas estas que estamos nombrando. La restricción. Extrae filas de una relación dada mediante una condición especificada, también se llama selección. Entonces, ¿cómo voy a expresar el álgebra de relación a la restricción? Ahora vemos el ejemplo. Yo digo, a tal tabla, aplicarle tal restricción. Y yo tengo que leer eso, interpretar, ¿y cómo hago en el SQL? Es la condición where, en la restricción. ¿Entiendes? O sea, ustedes tienen que saber leer el álgebra y saber cómo se resuelve en SQL. Esa es la notación estándar, pero uno lee la notación estándar y baja cualquier motor. Ahora que el SQL Server, a MySQL, lo resuelve en el motor que sea. Bien. ¿Qué tenemos? La proyección. Extrae columnas de una relación dada. ¿Qué sería la proyección, chicos? Si yo digo en el álgebra relacional, de tal tabla, proyectame tales columnas, de tres columnas. Si yo leo en el álgebra relacional, de tal tabla, tengo que proyectar tales columnas. ¿Qué sería en SQL la proyección en una consulta? A ver, conceptualmente, ¿qué sería? Extrae columnas. Una representación en otra consulta. Dentro de la estructura de una consulta SQL, la estructura de una consulta SQL, ¿qué sería la proyección en SSL, from where, Uruguay o ¿Sería una view? Los parámetros del select. Bien, exactamente. Lo que está en el select, porque lo que está en el select son las columnas que se van a proyectar. Entonces, yo ahora en el álgebra voy a decir, de tal tabla, proyecta tal, tal y tal columna. Se va a expresar en forma algebraica. Entonces, cuando voy a SQL, ¿qué voy a decir? Select esas columnas from la tabla. Ese es el concepto. ¿Se entiende? Ven que acá no se hacen consultas SQL. Acá, en forma algebraica, se va a expresar de tal tabla, proyectame tal o tales columnas. Y ustedes tienen que saber cuando bajan el motor que la proyección es la línea de lo que va en el select. ¿Sí? Muy bien. La reunión o join, ya saben ustedes cuál es el join. El línea de join. Realiza las mismas acciones que el producto cartesiano, excepto que las dos filas participantes en una combinación dada cumplen con una condición especificada. Ahora vamos al ejemplo, porque bueno, las reuniones generalmente el join es una condición de igualdad. Pero ¿cómo expreso en forma algebraica? A tal tabla tengo que hacer un join con tal otra. ¿Sí? Después, cuando bajan el motor, ustedes ya saben cómo hacer un join entre dos tablas. Igualando el código de una igual el código de la otra. ¿Se entiende? Pero bueno, en forma algebraica no se hacen las consultas. Ustedes van a leer tal tabla, le aplico un join con tal otra. ¿Sí? Y la división trabaja con dos relaciones, una binaria y una unaria, y construye una relación formada por todos los valores del atributo de la relación binaria que concuerdan con todos los valores de la relación unaria. La definición es medio trabalengua. Ahora vemos el ejemplo y ya van a entender qué es esta operación de relacional de la división. Con el ejemplo, no se preocupen. Bien, acá de la derecha está la representación gráfica, digamos, de eso, ¿no? La restricción, que era el where, extrae filas, la proyección, dijimos lo que van a ser extrae columnas, el producto cartesiano todo con todos, la unión, si tengo dos tablas, lo que está en las dos tablas, la intersección, lo que se repite en las dos, la diferencia, lo que está en una que no está en la otra, ¿no? Es la representación visual o gráfica de las operaciones de álgebra relacional que acabamos de nombrar. ¿Sí? Ahora empezamos a ver cada una de ellas con los ejemplos. Esa es la representación gráfica. Antes de eso, vamos a leer esto acá que no leímos, el operador rename. Antes de avanzar con los conceptos, es necesario aclarar que en el álgebra relacional no es factible trabajar con atributos de igual nombre. Para solucionar esto, introduciremos un nuevo operador rename, cuyo propósito en esencia es cambiar el nombre de los atributos dentro de una relación. Entonces, ¿qué pasa? Acá en el álgebra relacional, que ahora vamos a empezar a ver los ejemplos, yo no puedo decir where, por ejemplo, localidad igual a localidad. Pues yo tengo que saber bien la localidad de qué atributo es. ¿Cómo lo solucionan SQL? Con el alias, ¿sí? Where a.localidad es igual a b.localidad, y yo a sé que es el alias de tal tabla, y bueno, como en el álgebra no está el concepto de alias, ¿qué tengo que hacer? Tengo que renombrar, como una expresión algebraica previa, tengo que renombrar localidad de una de las dos tablas. Entonces digo, proveedores, rename, localidad as, plog, como proveedor de localidad, ¿sí? Entonces, ahí sí yo voy a poder usar y voy a poder decir igual localidad igual a PLOC. Entonces, localidad es el atributo de una tabla y PLOC es localidad de proveedores. ¿Sí? Acá está mal, no es SLOC, es PLOC. Está mal escrito. Se cambia el nombre de localidad a eso. Entonces, este rename es una expresión algebraica previa
para resolver la expresión algebraica definitiva, porque no puedo utilizar atributos del mismo nombre. Luego, cuando bajo al SQL, ustedes saben cómo transformar en lo semántico, o sea, en el motor sabe cómo transformar un rename, que es utilizando alias en la consulta. Bien, ahora sí empezamos a con los ejemplos para que quede claro, digamos, lo que estamos leyendo a nivel concepto. Bueno, empezamos con la unión. Vamos a empezar a ver ejemplos de cada uno de los que nombramos recién, ¿sí? El operador unión, entonces, si planteamos, yo tengo dos tablas, esta tabla es X y esta tabla es Z, el hacer X unión Z me da lo que está acá y lo que está acá. O sea, 1, 2 y 3, 5. Y el 1 ven que no se repite, sino que el unión filtros repetidos. Entonces, ¿cómo es la expresión algebraica acá? X unión Z. Esto es la tabla, ¿no? El nombre de la tabla, unión la otra tabla. Entonces, la unión es bastante sencilla o directa. ¿Por qué? Porque ¿cómo se llama la operación de álgebra relacional? La operación de álgebra relacional se llama unión. ¿Cuál es el operador de álgebra relacional de la unión? El operador unión. Acá se llama igual. Cada operación de álgebra relacional tiene su operador, ¿sí? En este caso es todo lineal. La operación de álgebra relacional se llama la unión. ¿Cuál es el operador de álgebra relacional de la unión? El operador unión. Yo hago X unión Z, entonces me da esto. Y si hasta acá, esta es la expresión algebraica, ¿ven? Ven que no es una consulta SQL, es tabla tal, le tengo que hacer una unión con tal tabla. ¿Sí? ¿Y cómo hago semánticamente si lo bajo el motor cuando leo esta expresión algebraica? Hago el CL de esta tabla, unión el CL de esta. ¿Se acuerdan que ya vimos el operador unión? Entonces, bajándolo linealmente al SQL, se expresa en el álgebra relacional igual que como se va a realizar en el SQL. Esto es muy lineal, como les dije, ya van a ver que hay expresiones algebraicas que se expresan de una forma en álgebra y cuando vamos al motor se realizan de otra. Esta es la más fácil, la más sencilla, porque es la más lineal. La operación relacional se llama unión. ¿Cuál es el operador relacional de la unión? El operador union. ¿Y cómo se realiza bajando el motor? Igual que como en álgebra. Hago el CL de esta tabla, unión el CL de la otra. Y me trae lo que está en la tabla X más lo que está en la tabla Y y filtros repetidos. Como si fuese la unión de dos conjuntos. Si yo hago el conjunto A unión B, me da lo que está en uno más lo que está en otro y filtros repetidos. Pero esta es la expresión algebraica. Ven que no es una consulta SQL. Más abreviada. Digo, esta tabla tengo que aplicar una unión con esta de otra. Esa es la expresión algebraica. O la notación estándar. Ustedes leen y después, ya sean que son administradores de base de datos de Oracle, el SQL Server, del motor que sean, ya saben en cada motor cómo resolverlo. La expresión algebraica. ¿Se entiende, chicos, el concepto? ¿Y el ejemplo? Sí, sí. Bien. Por ahora, Por ahora. Vamos con la intersección ahora. Con las mismas tablas. Si yo digo X intersect Z, dijimos que es lo que está en las dos tablas. Me va a dar como resultado el registro 1, que es este que está acá y está acá. Entonces acá es, ¿cómo se llama la operación de álgebra relacional? La intersección. ¿Cuál es el operador de álgebra relacional de intersección? El operador intersect. Y si bajo uno semántico a SQL, ¿cómo lo realizo? Igual, con intersect. No vimos ejemplos en SQL, cuando vimos la primera parte de SQL, no vimos ejemplos con intersect, pero es así, chicos, es la misma palabra, intersect. Si yo hago el C de una tabla, intersect el C de la otra, vimos ejemplo con union, ¿sí? Pero no vimos con intersect. Pero es la misma palabra, ¿sí? Tanto en álgebra como en SQL. Si yo hago el C, si ustedes después lo practican en el motor y hacen el C de la tabla, intersect el C de la otra, van a ver que le trae los registros que están en las dos tablas. ¿Sí? En este caso también es bastante lineal el intersect. ¿Por qué? ¿Cómo se llama? Entonces, volvemos. ¿Cómo se llama la operación de álgebra relacional? Intersección. ¿Cuál es el operador de álgebra relacional de intersección? El operador intersect. Y bajando en lo semántico en SQL, ¿cómo resuelve la intersección en álgebra en SQL? También con la palabra intersect. Así como en SQL se utiliza la palabra union, que también es lineal. ¿Sí? Antes de ver la siguiente, la unión es conmutativa. ¿Qué quiere decir? Que yo, si hago X unión Z, o al revés, hago Z unión X, me va a dar siempre el mismo resultado, por lo cual es conmutativa, o sea, lo puedo invertir, que me va a dar el mismo resultado en la unión, ¿sí? Y en SQL lo mismo, si hago el C de esta tabla, unión el C de esta, me va a dar el mismo resultado que si hago el C de esta tabla, unión el C de esta.
¿sí? ¿Por qué le digo esto? Porque el union es conmutativo, lo puedo invertir, y ahora vemos que la próxima operación de álgebra racional, van a ver que si yo lo invierto, me da otro resultado. La operación racional de álgebra racional que sigue no es conmutativa. Si la invierto, me da otro. Me quedó eso por aclarar de la unión, que es conmutativa. ¿Sí? Entonces, unión e intersección. Vamos con la diferencia. Seguimos con las dos tablitas. La diferencia está asociada con el operador minus. Entonces, si yo digo x minus z, estoy diciendo lo que está en x que no está en z. Entonces, si fijamos estas dos tablitas, ¿qué está en esta tabla que no está en esta? El registro 2, porque el 1 está. ¿Ven? ¿Se entiende, chicos? Es lo que está en la tabla esta que no esté en esta, el operador minus. Ahora, si yo lo invierto, la diferencia no es conmutativa, porque si yo lo invierto y hago z menos x, estamos diciendo lo que está en z que no está en x. Y ese registro 3 y 5 por el 1 está. Ven que si yo lo hago x menos z, da este resultado, y si lo invierto me da otro. Ven que la diferencia no es conmutativa. Acá dice, adviértase que x menos z da diferente resultado a z menos x. ¿Se entiende, chicos? Ese sería el intersect, ¿no? No, el intersect ya lo vimos. Ah. Esta es la diferencia. El Pero intersect en SQL es minus. ahora les iba a decir eso, exactamente, es minus. No hicimos práctica de eso, pero pueden probarlo tranquilamente que es igual en SQL. Tanto el union, intersect, como la diferencia es igual, exactamente. Entonces, repasamos. ¿Cómo se llama la operación de álgebra racional? La operación racional se llama diferencia. ¿Cuál es el operador de álgebra racional de la diferencia? El operador minus. ¿Sí? Cuando yo digo una tabla minus la otra, es lo que está en esta tabla que no esté en esta. Pero si lo invierto, no es conmutativo. Es lo que está acá que no está acá. Y me da otro resultado. Y si bajo en lo semántico al motor, ¿cómo se expresa en la álgebra racional la diferencia? Igualmente, con el operador minus. O sea, hago el CL de esta tabla, minus el CL de esta, y van a ver que le da lo que está en una tabla y no está en la otra. Exactamente. Hasta ahora venimos igual, es lineal. O sea, cómo se expresa en álgebra es igual que cómo se expresa en SQL. Pero esta es la expresión algebraica, ¿ven? No es un select, sino que esta es la expresión algebraica. ¿Alguna duda? ¿Y qué diferencia hay con usar un not in y un select? O sea, ¿qué sería mejor? No, acá no es consulta SQL, acá es una notación estándar. El álgebra racional es una notación estándar, ¿sí? Donde vos decís, a tal tabla tengo que aplicar una unión con tal otra. ¿Se entiende? Y después vos bajás al motor y sabés cómo se hace esa expresión algebraica. Lo mismo que ahora vamos a ver la reunión, el join. Ahora vas a ver, a tal tabla le aplico un join con otra tabla. ¿Entendés? Y después vos bajando el motor, ya sabés vos cómo se hace el join. ¿Entendés? Ah, listo. Pensé que existía el operador minus en SQL. Sí, también existen. Sí, sí. Así como existe el union y el intersect, acá está acá abajo, ¿sí? También existe el operador minus en SQL, exactamente. Y entonces, ¿cuál sería la diferencia con hacer un select, un not in y un select? Ah, vos estás diciendo en SQL. Claro, sí, sí. O sea, ¿qué es mejor en cuestión del plan de ejecución? No, cuando vos estás con dos tablas y querés traer la que está en una que no está en otra, vos vas a traer, se utiliza generalmente el minus. Pues no tienes, tráeme lo que no esté en la otra tabla. Sí, conceptualmente le estás trayendo lo que está en una tabla que no esté en la otra. Pero, ojo, pero vos acá traes por el registro, no tenés condición where. Vos en el otro estás haciendo un inner join cuando devuelve el nothing. ¿Entendés? Acá no es un inner join. Acá te trae condición de igualdad por registro. ¿Pero qué conviene más? Depende del uso que le tengas que dar. No. Eso no. Depende del uso. ¿Qué pasa? El nothing. Sí, pero acá es el CL de esta tabla, puedes tener una condición. El CL de esta tabla, where con tal condición, minus el CL de la otra con where con tal otra condición. Claro. Sí. El operador minus también existe en SQL. No vimos variante cuando vimos SQL. Vimos de unión variantes en SQL. No vimos de intersect ni de minus. Pero quédense tranquilo y si quieren practíquenlo y van a ver que funciona tanto la palabra intersect como la palabra minus. Y es lo que está acá
que no está acá. Pero recuerden que no es conmutativo, ¿no? Si lo doy vuelta, ven que da distinto. ¿Sí? Bien. La siguiente no es igual, o sea, hasta ahora veníamos lineal. La unión se expresa en forma algebraica unión y en SQL es igual. En intersect lo mismo, la diferencia, el operador es minus y en SQL también es minus. Acá distinto. ¿Por qué? Porque el producto cartesiano dijimos que es hacer todos con todos. ¿Sí? ¿Recuerdan? Por ejemplo, acá ven, yo tengo 101 y acá está mal, el PNR es 001000003. Pues fíjense que en el producto cartesiano acá está bien hecho. ¿Ven? Es el 101 con el 0010203, el 102 que es el segundo registro con el 0010203 y el 103 con el 0010003. ¿Ven? Acá esto es 001002003. Está mal puesto acá. Entonces, ¿cómo se llama la operación de álgebra racional? Producto cartesiano. ¿Cuál es el operador de álgebra racional del producto cartesiano? El operador times. Si yo digo tal tabla times la otra, yo tengo que saber por concepto que tengo que hacer un producto cartesiano entre estas dos tablas. Entonces, la operación se llama de una forma, producto cartesiano. El operador de álgebra racional del producto cartesiano cambia, es times. ¿Y cómo se hace en lo semántico en SQL? También cambia, no es con la palabra times. ¿Alguien sabe cómo hacer un producto cartesiano en SQL? No. Si yo hago el select de una tabla, para acá al final. Si yo hago el select, bueno, de columna, coma, columna, de una tabla y de otra, ¿no? Y en el from, bueno. ¿Con un left join puede ser, profe? No, nada que ver. Si yo en el from involucro las dos tablas, tabla 1, tabla 2, y corto ahí la consulta, no hay inner join, no hay nada, acá conceptualmente estoy haciendo un producto cartesiano. Pero ve que no está la palabra lineal, union o intersect o minus. O sea, se expresa de una forma en álgebra racional, y cuando voy a lo semántico en SQL, ¿sí? Ahí estoy haciendo, se expresa de otra forma. O sea, en álgebra se expresa de una forma y en SQL se expresa de otra. Por eso le dije al principio que no todos son tan lineales. La unión es lineal. ¿Cómo se llama la operación álgebra racional? Unión. ¿Cuál es el operador álgebra racional de la unión? El operador union. ¿Y cómo se expresa en SQL el union? Con la misma palabra union. ¿Ven? Acá no, acá distinto. ¿Cómo se llama la operación de álgebra racional? Producto cartesiano. ¿Cuál es el operador de álgebra racional del producto cartesiano? El operador times. ¿Y cómo se resuelve en SQL? No es con times, como era el minus y el intersect. Se hace de otra forma. ¿Sí? Por eso no todos son tan lineales las operaciones de álgebra racional. Entonces sería from tabla 1, tabla de 2. Coma, y otra tabla, y ahí la cortás ahí, o sea, no tenés inner join, no tenés restricción, no tenés nada. Entonces ahí estás haciendo el todos con todos, exactamente. Y el No select tenés- sería de columnas entre ambas tablas. Exactamente. Y al no tener ni reunión, o sea, no tener join, ni restricción, ni nada, estás haciendo una combinación de todas. Exacto. Profe, eso es usando el from también, ¿no? O sea, vos traes tabla 1 y tabla 2, por ejemplo, en el from pasás tabla 1 y tabla 2. Claro, acá el ejemplo, claro, el nombre de la tabla, coma el nombre de la otra tabla, exactamente. Sí. Pero acá, en la álgebra racional, no pones from, no pones ni cell ni from. No, Es en la SQL. tabla times la otra. Esta es la expresión algebraica. Vos tenés que decir, a esta tabla tengo que aplicar un producto cartesiano con la otra tabla. Ese es el concepto de la álgebra racional. Una notación estándar, genérica. Bien. Vamos ahora a la restricción, que era la condición. Esto es muy similar al SQL porque no hay otra forma de expresarlo en forma algebraica. ¿Qué restricción entonces? Es la expresión condicional en la cláusula where de una restricción está formada por combinaciones booleanas arbitrarias de combinaciones simples. Ejemplo, obtener un detalle completo de todos los proveedores de capital. Si este es el enunciado, ¿cómo es la restricción en la álgebra racional? A esta tabla le aplico esta restricción. Y fíjense que la restricción es igual que en SQL, where, no hay otra forma de expresar restricción que sea distinto a la álgebra que en SQL, es igual. O sea, es igual, acá utilizo el igual, el in, not in, el between, el mayor, menor, porque no hay otra forma de expresar la condición en álgebra como en SQL. Entonces, pero ven que no hay un cl, from, es a esta tabla le aplico esta restricción. Esta es la operación algebraica. ¿Se entiende? Esto es sí parecido al SQL. Pero esto es, a esta tabla le aplico esta restricción. La restricción se utiliza todo igual, el like, el in, el mayor, menor, between, etc.
¿Sí? Porque no hay otra forma de expresarlo en forma algebraica. La restricción. Bien. Proyección. ¿Qué dijimos de la proyección? Lo que proyecta, lo que se muestra en la columna. ¿Sí? O sea, lo que dijeron ustedes, si yo bajo el SQL, es lo que está en la línea del select. Entonces, el operador de proyección produce un subconjunto vertical, o sea, columna, de la relación dada y la eliminación de las tuplas repetidas dentro de los... Bueno, entonces, ejemplos. Ahí me pide como enunciado, obtener la localidad de todos los proveedores. Esto es lo que tengo que proyectar, la localidad. Entonces, ¿cómo se expresa en forma algebraica este enunciado? A esta tabla le aplico esta proyección. El corchete en el álgebra implica proyección. Entonces, si yo leo, ¿cómo leo esto en el álgebra, chicos? A esta tabla le tengo que aplicar esta proyección. ¿Sí? Lo que está entre corchetes es proyección. Entonces, si yo leo esto, ¿cómo resuelvo en SQL, chicos, si yo leo esto? Select localidad from proveedores. Localidad from proveedores. Exactamente. Select lo que proyecto from la tabla, exactamente. Si yo tengo que proyectar varias columnas, es separada con coma. Localidad, coma, no es abrir y cerrar, abrir y cerrar, abrir y cerrar. Es dentro de una sola apertura y cierre, una columna, coma la otra, coma la otra. ¿Sí? No es abrir y cerrar, abrir y cerrar, abrir y cerrar. Es una sola vez la apertura y cierre del corchete. ¿Sí? ¿Y por qué la proyección se muestra al final? Porque si bien en SQL es lo que primero se escribe, pero ven que en la álgebra relacional se escribe al último, porque se está expresando en forma algebraica al igual que como lo resuelve el motor. ¿Por qué? Porque cuando ustedes ejecutan el motor, ustedes hacen el CL, from, where, si bien la línea del CL, que es la primera línea que escriben, pero el motor es la última línea que resuelve. Hace linear join, restringe, agrupa, y por último, ordena, hace ordenamiento, y por último proyecta las columnas en la línea del CL. ¿Se entienden? Lo que está en el CL, que el motor es lo último que resuelve, por más que sea lo primero que se escribe. Entonces, en álgebra relacional se está expresando igual como lo resuelve el motor, a lo último. ¿Ven? ¿Se entiende, chicos? Sí, sí. Sí, sí. Bien. Y si tengo que proyectar todas las columnas, acá recuerden que el álgebra no tiene que ser ambiguo, por lo cual yo lo tengo que leer, sobre todo si lo hizo otro, no el álgebra, yo tengo que leer y estar convencido y seguro de lo que estoy expresando. ¿Qué pasa si yo tengo que expresar en forma, si yo tengo que proyectar toda la tabla, o sea, todas las columnas? Una de dos, o coloco la tabla y no coloco nada de proyección, y yo sé que es todos, o si lo quiero ver más visual, el proyectar todo, ¿qué utilizan? El corchete y el asterisco adentro, para saber que es todos. ¿Se entiende? Usted no puede nombrar todas las columnas, localidad, coma, número, coma, nombre, porque si ustedes nombran todas separada con coma, y yo leo, a mí me queda ambiguo en qué sentido. Yo no sé si son esas columnas y estoy dejando afuera otras, o si son todas las columnas. ¿Se entiende? Entonces, no, en la expresión algebraica no puede haber ambigüedad, porque yo tengo que saber exactamente lo que tengo que resolver en el motor. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, cuando yo expreso que quiero proyectar algunas columnas, las nombro separadas con coma. Ahora, cuando quiero proyectar todas las columnas, no voy a nombrarlas, porque yo no voy a saber si son todas o algunas. Entonces, ¿cómo proyecto? O la tabla y no coloco nada, entonces yo asocio que es la proyección completa, o si quieren verlo más visual la proyección completa, hagan entre corchetes el asterisco adentro. El asterisco es todos y el corchete es proyectar. ¿Sí? Bien, acá vimos el ejemplo de restricción, tabla con restricción, y acá vimos el ejemplo de proyección nada más. Ahora combinamos ambas, restricción con proyección. ¿No? También se puede combinar restricción y proyección. Entonces, ¿qué tenemos? Ejemplo, obtener los números proveedores que viven en Avellaneda. Ante este enunciado, esto es lo que tengo que proyectar, los números proveedores. Y esta es la restricción, que vive en Avellaneda. Entonces, ¿cómo se aplica? A esta tabla le aplico esta restricción y proyecto esto. Y ven que la proyección al final. Esta es la expresión algebraica, ¿ven? A esta tabla le tengo que aplicar esta restricción y proyecto este atributo. ¿Cómo sería lo semántico bajando el motor? Ustedes tienen que saber leer e interpretar esto. ¿Cómo sería? Es una consulta sencilla. ¿Cómo sería? Select número from proveedores where localidad Con la igual a restricción. Avellaneda. Exactamente, con la restricción. ¿Ven? Pero esta es la expresión algebraica. ¿Cómo se lee esto? A esta tabla le tengo que aplicar esta restricción y por último proyecto esto. ¿Mm?
Exactamente. Bien, entonces vimos restricción, proyección por separado y juntos combinados. Bien, la reunión natural o join, con una condición de igualdad. Entonces, tal como se ha definido, es tanto asociativa como conmutativa. O sea, el join es tanto asociativo como conmutativo. Si yo digo proveedores, join productos, es equivalente a productos join proveedores. O sea, el join es conmutativo al igual que la unión. ¿Sí? Si yo lo invierto, me va a dar lo mismo. El join lo mismo. Si yo hago proveedores, join productos, me da lo mismo si lo invierto. Y piensen que en SQL es lo mismo. ¿Por qué? Porque el join, el inner join, yo lo puedo invertir. Yo decía where a.número es igual a b.número. Eso me da lo mismo que si dijera where b.número es igual a a.número. Ven que lo invierto y daba lo mismo, el join o inner join. ¿Sí? Por lo cual, justamente es tanto asociativa como conmutativa, al igual que la unión. ¿Sí? Entonces se usa la palabra join para expresar la consigna, se debe tener en cuenta que se está reuniendo dos relaciones especificadas con una condición de igualdad, como viene en join, que es condición de igualdad. Ejemplo, tener todos los proveedores y productos que por lo menos se localicen en una localidad. Bueno, si yo digo entonces una tabla, acá yo digo, a una tabla le aplico un join con la otra. Entonces ustedes en SQL ya van a saber cómo aplicar el join, igualando el código de uno igual el código del otro. Si es Transact SQL es con la palabra inner join on, tal columna igual a la otra. ¿Sí? Ustedes ya saben cómo hacer un inner join en SQL. Pero la expresión algebraica acá es, a tal tabla tengo que aplicar un join con la otra tabla. ¿Ven que es una expresión algebraica? Es una notación estándar, una notación genérica. ¿Sí? A ver, chicos, vemos lo básico, lo elemental, porque yo soy consciente, más que nadie, que esto ya no se usa. ¿Sí? De hecho, yo lo planteé para este tema sacarlo y agregar temas que sí se usan y son importantes que no están en el programa, como, no sé, ver seguridad, administración de permiso, backup y recovery. Eso para mí es mucho más importante que esto. Pero bueno, lo mismo que el pseudocódigo, ya no se usa el pseudocódigo, ya directamente se va al lenguaje directo. ¿Se entiende? Pero bueno, está en el programa, lo tenemos que dar. Pero bueno, vemos lo básico de álgebra, ¿sí? No complicamos nada, no se preocupe. ¿Y en el plan que viene lo van a actualizar o...? Bueno, esa es una de mis recomendaciones que justamente estoy haciendo. Aprovechar el cambio de plan para aprovechar y sacar lo que no se usa mucho y poner lo que se... Exactamente. Lamentablemente ustedes no llegan a ese cambio. Pero justamente lo que estoy planteando, sí. El tema número uno para volar es este. Todo lo que van a ver. Todo lo más se ve, porque DDL, DML, el DER, que es lo que vamos a ver la clase que viene. Todo eso, pero álgebra no se usa en la práctica. Normalización sí, porque hay que normalizar bien las tablas, ¿se entiende? O sea, este es el tema que veo que está para sacar, digamos. Y es uno de los cambios que estoy planteando, sí. De sacar esto y agregar temas que lo van a utilizar mucho más que esto. Por eso vemos lo básico, no se crean, no se preocupen, no vamos a ver nada complicado de esto. ¿Sí? ¿Con este plan llegamos a ver el plan de ejecución? ¿Vos decís el plan nuevo, el cambio? No, el plan de ejecución de SQL. No, acá, acordate que esto, en lo que es álgebra, decís vos, álgebra relacional. No, en la materia, en base de datos. Espera, no entiendo qué me quieres decir con el plan de ejecución de qué quieres ver. Espera. No me acuerdo si se llama el plan de ejecución, el que te dice cuánto cuesta, por así decirlo, cada consulta. No, eso es optimización, decís vos. Sí, eso no lo vamos a ver No, acá. no, ¿ves? Bueno, eso también es importante. Claro. Eso es hacer lo que se llama tuning de base de datos, que es afinamiento, ¿sí? La optimización, el plan de ejecución de cada consulta, como decís vos. Eso es un tema también para ver, ¿ves? También que eso se ve cuando vos estás canchero con las consultas, como si son consultas más grandes. ¿Se entiende? Por lo cual, en un solo cuatrimestre, aprender consultas y encima hacer plan, o sea, ver lo básico y lo avanzado a la vez, capaz que es mucho, ¿sí? Pero igual es un tema importante y que se utiliza, exactamente. Yo agregaría seguridad, que es administración de permisos que todo DBA lo aplica. Backup y recovery, básico número uno. Todo DBA hace backup de las bases y tiene que saber cómo recuperarla. ¿Se entiende? Sí. Esas son cosas que estoy proponiendo para el cambio, que ya que si viene el cambio de plan, aprovechemos para cambiar el programa. Aparte yo tengo para hacer el apunte enseguida de los temas, porque tengo casos prácticos de laburo, o sea, yo lo puedo armar enseguida. Me lo van a encajar a mí, igual no hay otro que lo pueda hacer.
Porque yo trabajo con esto, entonces enseguida tengo material para el tema que sea, ¿no? Pero bueno, la idea es agregar el tema a los temas con los que se van a encontrar en la realidad, en el laburo día a día. Que yo se los comento, pero bueno, hay cosas que no se ven en la práctica, ¿no? Bien. La reunión Z es igual que la reunión natural, o sea, el join, pero cuando la condición es diferente a la de igualdad. O sea, una cosa mayor a la otra, menor a la otra. Eso es. El in and join es condición de igualdad. La reunión Z es un join, pero cuando la condición es distinta a la igualdad. Que esto tampoco se usa como concepto, porque la condición distinta a igualdad, una cosa mayor o menor a la otra, ¿ven? Eso es. Acá está haciendo, ojo, no se mareen, acá está haciendo dos operaciones algebraicas en una. Ven que yo digo where tal cosa mayor a la otra, pero como si esta tabla, proveedores y productos, tiene la misma columna, dijimos que no se puede utilizar where localidad y where localidad. Pues yo, como no utilizo el alias, yo no sé si esta localidad es de productos o de proveedores. Entonces, ¿qué hago? Hago un rename de localidad de proveedor. Y después pregunto por tal columna mayor o menor que tal otra. ¿Se entiende? Pero estas son dos expresiones algebraicas en una. Hago un rename y hago la expresión algebraica definitiva en una. Entonces, para no marearse, si quieren, se puede hacer por separado. O sea, hago primero el rename, hago dos expresiones algebraicas. Hago primero rename, proveedores, rename, localidad as pelot. Y después la expresión algebraica definitiva, ¿cuál sería? Proveedores, ven, ya utilicé el rename y hago el producto cartesiano. Hago proveedores, time, productos, where, etc. ¿Ven? Ustedes pueden hacerlo así si quieren, para no marearse. El rename es una operación algebraica previa, ¿sí? ¿Para qué? Para facilitarme la expresión algebraica definitiva o final, ¿sí? Obviamente que si hago un rename va a ser para utilizarlo en la expresión algebraica final, ¿no? Pero acá está haciendo dos en uno, ¿ven? Está haciendo rename y le hace la expresión algebraica definitiva. Pero lo pueden hacer separado, ¿no? Hago primero rename y después utilizo esto que renombré, lo tengo que usar, ¿no? Where, acá digo where localidad o cualquier columna, ¿no? Como dice ahí, ejemplo cualquiera, mayor a o menor a. Menor a peloc. Estoy poniendo ejemplo cualquiera, ¿eh? Entonces, ¿cómo leo esto yo? Localidad es esta tabla. ¿Y peloc qué es peloc? Peloc es localidad de proveedores. ¿Ven? Entonces, yo leyendo esta y esta, yo sé bien la de atributos de dónde es y demás. ¿Sí? Porque recuerden que esto solamente no lo van a leer ustedes. Ustedes se expresan en forma algebraica y lo tiene que leer otro y interpretar lo que es lo que tiene que hacer. Esa es la idea. Pero bueno, chicos, nada más que eso, ¿no? No se compliquen, pues ya les digo esto, no quiero complicar con esto, pues esto no mucho no se usa. Bien, la última operación relacional, la división, el operador divide by, dividir entre, es útil para consultas donde está implicada la palabra todos. Por ejemplo, obtener los proveedores que suministran todos los productos. Entonces, ¿por qué la palabra todos? Porque involucra la segunda tabla y actúa como divisor. Entonces, yo tengo una tabla que acá, como ejemplo, se llama dividendo. Y la otra tabla se llama divisor. Tengo los productos 1 y 2. Y acá tengo el número de proveedor tal, envía tal producto. Entonces, volvemos de vuelta. El operador dividir por, dividir entre, es útil para consultas donde está implicada la palabra todos. Por ejemplo, obtener los proveedores que suministran todos los productos. ¿Qué es que suministran todos los productos? ¿Qué número de proveedores acá me suministran todo el contenido de la segunda tabla? Entonces, ¿qué proveedores me administran el contenido de acá? Sería ¿qué proveedores me envían el producto 1 y 2? Ese sería el tema. La segunda tabla actúa como divisor y está involucrado el todos. Entonces, ¿qué cosas de acá me implican el todo de la segunda columna? Entonces, el resultado va a ser tal tabla dividido por el otro nombre de tabla. Estoy averiguando qué proveedores suministran los productos 1 y 2. O qué proveedores suministran todos los productos. En este caso tiene dos filas. Entonces, si nos fijamos, el proveedor 101, 102 y 103 administra envía todos los productos de la segunda tabla. Fíjese que el 101 envía el 001 y 002,
el 102 envía el 001 y 002, y el 103 envía el 001 y 002. El 4 envía el 1 y el 3, y el 5, ¿ven? No envía el 1 y 2. Entonces el resultado es 1, 2 y 3. ¿Se entiende, chicos? El concepto de división es qué cosa de la primera tabla involucra todo el contenido de la segunda. Eso es una división. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos? Sí, sí. Más Sí, o sí. menos, sí. Bien. A ver, vamos de vueltas. Sí, es más o menos, no se preocupen. La segunda tabla actúa como divisor. En este caso siempre implica el todos. Cuando a vos te piden obtener los proveedores que suministran todos los productos. Todos los productos están en la segunda tabla. En este caso, todos los productos que tenés son 2 productos, el 1 y 2. Si tuviese 5, sería qué proveedores envían los 5 productos, los que están en la tabla 2, en la segunda tabla. ¿Sí? Entonces, ¿qué proveedores de acá involucran el conjunto completo de la segunda tabla? Entonces, si nos fijamos, el producto 1 envía todos los de la segunda tabla, porque el producto 1 envía, el proveedor 1, perdón, 101, envía el producto 1 y 2. El proveedor 102 envía el producto 1 y 2, y el proveedor 103 envía el producto 1 y 2. El 4 no, pues no envía el 1 y 2, envía el 1, el 3 y el 5, ¿ves? Entonces da como resultado 1, 2 y 3. Cuando está involucrada la palabra todos, la segunda tabla hace como divisor. Involucra, ¿qué elemento de acá involucra todo el conjunto de registros que está en la segunda tabla? En este caso, el todos son 2 registros, 2 números de producto. ¿Sí? Perfecto. Y por último, esas son las operaciones relacionales, no hay más. La asignación relacional es otra operación algebraica previa, al igual que rename, que es para averiguar algo, que ahora vemos qué es. O sea, como operaciones de álgebra previas tenemos el rename y la asignación relacional, esto que tenemos acá. Y después las operaciones relacionales son las que vimos: el producto cartesiano, unión, intersección, diferencia, que es el minus, la reunión, que es el join. Entonces, ¿qué es la asignación relacional? El propósito de esta operación es poder recordar el valor de alguna expresión algebraica. Cuando necesito obtener un solo valor como resultado, se utilizará una variable para guardar el valor recogido. Ejemplo, si yo quiero averiguar el nombre del producto 1, hago esto que lo utilizo como una variable. A ver, esto no es programación, no tengo que ni declarar la variable, nada. Le coloco cualquier nombre que es como si fuese una variable. Flecha a izquierda es asignación. O sea, lo que está a la derecha se asigna a lo que está a la izquierda. Si se acuerdan en alguno que vio pseudocódigo, se expresa igual en pseudocódigo. Se expresa lo que está a la derecha, se asigna a lo que está a la izquierda. Entonces, ¿yo qué coloco? Productos, warp_r es igual a CD1, el proyecto del nombre. Entonces, acá en R1, ¿qué estoy teniendo? El nombre del producto 1. Entonces, esto que averigüé primero, porque no lo sabía, en la expresión algebraica definitiva, puedo decir, por ejemplo, war nombre igual a R1. ¿Se entiende? Utilizo el nombre de esa variable, o sea, averiguo algo que no lo sé, lo averiguo, lo guardo en la variable, y esa variable lo puedo utilizar en la expresión algebraica definitiva. ¿Se entiende, chicos? Yo puedo decir war nombre igual a R1, por ejemplo, en la expresión algebraica final. ¿Se entiende, chicos? Perfecto. Entonces, generalmente los enunciados, ahora que vemos los ejercicios, los enunciados generalmente se resuelven con una expresión algebraica sola. Puedo tener dos expresiones algebraicas. Puedo tener un rename y la expresión algebraica final, o una asignación relacional y la operación algebraica final. O puedo tener como mucho 3 operaciones. O sea, puedo tener un rename, una asignación y la expresión algebraica definitiva. Obviamente que si hago una asignación es para utilizarla en la definitiva. Y si hago un rename, obviamente también es para usarla en la definitiva. ¿Se entiende, no? Entonces, de mínima puede haber una expresión algebraica, que es la final. Puedo tener intermedio dos expresiones algebraicas. Puedo tener rename y la definitiva, o asignación relacional y la definitiva. O el tope, lo máximo que puedo tener, 3 operaciones de álgebra. Puedo averiguar algo que no lo sé, puedo renombrar algo, y después hago la expresión algebraica definitiva, averiguando lo que no sabía y renombrando lo que renombré. Eso es de máxima, digamos. ¿Se entiende? Y de mínima
se puede resolver con una sola expresión algebraica. Sí, chicos, eso es lo del álgebra. No mucho más que eso. Esto es la representación gráfica, la unión es con la U, la intersección así, la diferencia es el minus que el menos, producto cartesiano como todos con todos el por, con multiplicación, la división, la representación visual gráfica. Acá está agregado, para que tengan el concepto, pero no le den bolilla, ve que dice utilización de otra notación. Si ustedes googlean y se fijan, va a ver que hay otra notación estándar de álgebra racional, pero es más engorrosa que la que vimos. ¿Por qué? Porque utiliza, fíjense, utiliza el omega, utiliza el pi, está por acá el pi, acá, el pi, ¿ven? El pi, el omega. Entonces es más engorroso de interpretar esa expresión algebraica, esa notación. Pero entre que mucho no se usa, encima les hago saber con esta notación que más engorrosa, no tiene sentido. ¿Qué es lo que le agregué? Que está agregado a nivel informativo. Tienen un ejemplo de cada operación algebraica, ¿ven? Un ejemplo de restricción, un ejemplo de proyección, un ejemplo de unión, de división, de reunión, con esta notación. Pero esta notación, recuerden, de álgebra es más engorrosa, utiliza el omega, el pi, es más engorrosa. Es a modo informativo. Pues si googlean van a ver que se expresa en forma algebraica también de esta forma. Vamos a utilizar la que vimos anteriormente, hasta lo que leímos, que eso es más intuitivo para expresar en forma algebraica. Esto es a modo de, entonces, esta hojita, esta es a modo de conocimiento para que sepan que hay otra notación de álgebra, pero es más engorrosa de interpretar. ¿Sí, chicos? Sí. Ven que es más trabalengua esto. Esto no es tan claro, tan intuitivo. Así que bueno. Bueno, chicos, acá termino el tema. No hay mucho más para ver. Son esas operaciones de álgebra racional con esas combinaciones que puede haber, como les dije. Entonces, recuerden que ante los enunciados, obtener los detalles completos, obtener tal cosa, no tiene que hacer conjunto SQL, recuerden, no tiene que hacer cele, from, no. Es como las operaciones algebraicas que vimos, combinando todo, ¿no? Por ejemplo, hay cosas que no vimos. Yo puedo tener, a ver, sí vimos, pero no vimos todos los ejemplos combinados. Por ejemplo, yo puedo decir una tabla, join, la otra tabla, y esa segunda tabla tiene una restricción, where. ¿Se entiende? Ejemplo de eso no vimos, pero puede haber. Una tabla join, la otra tabla con where, con una restricción. Y por último, proyecto algo. ¿Se entiende? Esa combinación se puede dar. No se vieron todas las combinaciones posibles porque los enunciados eran acotados. ¿Sí? Esas combinaciones se pueden dar. Entonces, ¿qué van a tener que ejercitar? El primer ejercicio, ante las tres tablitas de siempre, por productos y por prod, que acá se vuelven a nombrar para que tengan la estructura a mano, hacer estas expresiones algebraicas. Después, acá está el enunciado del segundo ejercicio, 11, 7, 8. Y son estos tres enunciados de ejercicios con esta estructura de tablas. Porque tiene que tener la otra estructura de las tablas. O sea, esa mini base de datos tiene esta estructura de tablas y tiene que empezar en forma algebraica estos tres enunciados en base al enunciado y estas tres consignas con estas tres tablas. ¿Sí? Eso es lo que tiene que hacer de ejercitación. Y bueno, y si no terminaron lo de la clase pasada, esto lo vemos en la clase que viene. Si no terminaron la clase pasada, también ejerciten lo de, si no terminaron la normalización, terminen la normalización y arranquen con esto, con álgebra. ¿Sí, chicos? Acá está así cortado porque acá estaban las respuestas de los ejercicios, pero bueno, esto obviamente está sacado. De todas maneras, después vamos a hacer la corrección de todos los ejercicios, no se preocupen, para que se vayan sin dudas para el parcial. Profe, perdón, no entendí esa última parte de ese ejercicio. Es igual que que el primero. ¿Ves que yo te doy las tablas y los enunciados? Sí. Bueno, acá lo mismo, te doy el conjunto de tablas de esta base de datos y este es el enunciado. Una empresa de transporte tiene una flota de camiones, grúas y... Este es el speech inicial, ¿no? Ah, ok. Pensé que el enunciado era el que estaba en la otra hoja, más abajo, a la izquierda. Sí, o sea, el 1178 es esto. Acá te voy explicando, ¿ves? Cada tipo de transporte puede tener cualquier servicio de clientes, en un sector correspondiente a que voy a poner ahí. Pero los enunciados puntualmente son tres consignas. Obtener el código de grúa, emitir una relación que obtenga... Estas son
O sea, tienen que ser 3 expresiones algebraicas. 3 que pueden ser 1, 2 o 3 cada una, ¿no? Dependiendo. ¿Se entiende, no? Pero la consigna son 3. Pero esta es la introducción del ejercicio, del speech. ¿Se entiende? Ok. Pero estructuralmente es igual que esto. Ante conjunto de tablas, te doy los enunciados para hacer. ¿Sí? Bien. Bueno. Bueno, chicos, vamos a hacer una cosa entonces ahora. Los que aprobaron, que no se vaya nadie, que voy a tomar lista. Y los que aprobaron se desconectan de la reunión y empiezan a ejercitar. Y se quedan solamente los que tienen que recuperar, que hacemos el recuperatorio. ¿Sí? El tema recuperatorio dijo que era con cámara. Yo me voy a tener que conectar con el celular en ese caso porque no Está tengo. bien, ningún problema. Sí, sí, sí. Deja el celular ahí enfrente tuyo, no hay ningún problema, chicos. Dale. Esperen que tomo lista primero. Sí, antes que se conectan los que aprobaron y ejercitan. Hoy es 27. Aguirre, Presente. Alanoca, Aramayo, Bartoncelo, Presente. Besio, Presente. Blanco, Bocasile, Presente. Bouillon, Presente. Briseño, Presente. Calani, Presente. Cagliari, Cardoso, Carraro, Presente. Colque, Presente. D'Alessio, Presente. Domínguez, Presente. Duré, Décima, Presente. Everle, Fernández Juan Ignacio, Presente. Fernández Lautaro, Presente, profe. Fernández Santiago, Presente. Fernández Julián, Presente. Ferrari, Presente. Ferrero, Presente. Galeano, Presente. Galvez, Gauna, Gómez,